Bienvenidos y bienvenidas a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pleno enero. Y el año pasado hicimos algunas notas que a mí, a mí personalmente me gusta compartirlas también en este momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenés más tiempo para pensar, por ejemplo, quién es Camila Sosa Villada. ¿Por qué quiero poner al aire esta nota de entrada? Porque Camila cuenta en Las Malas la vida de un grupo de travestis que la pasa muy mal. La pasa muy mal porque el país tiene, este país y muchos otros países, tienen arraigadas ciertas costumbres represivas, fascistas, discriminatorias. Es lamentable, pero es así. Y eso cuenta Las Malas. Eso cuenta Las Malas. Lo que le ocurre a este grupo de travestis que tienen momentos verdaderamente luminosos a través de la escritura de Camila. Lo quiero compartir con ustedes porque creo que todo aquello que nos permita pensar en una ampliación de derechos siempre es bueno. Y porque creo que Camila Sosa Villada tiene un enorme talento como escritora. Y el talento como escritora es lo que te permite, o lo que me permitió a mí, poder comprender muchas cosas de ese universo que aparece en su libro. En instantes vamos a ver la larga nota, porque es una nota bastante larga, la conversación que tuvimos con Camila Sosa Villada. Pero antes, Happy Land, extractos y perfumes, que tiene que ver con un hecho que ocurrió terrible. Ustedes saben que Isabel Perón fue recluida en una especie de castillo gótico de la Patagonia cuando los militares genocidas le dan el golpe de Estado. Bueno, Happy Land, extractos y perfumes es una producción audiovisual sobre el espectáculo escrito por Gonzalo de María y dirigido por Alfredo Arias con música de Axel Kirchner. Y nos vamos a encontrar con Alejandra Radano, que hace un trabajo extraordinario, con Carlos Casella, con Josefina Scaglione. Y con esta historia dirigida, pergeñada, imaginada por Alfredo Arias, gran director de teatro, y el dramaturgo Gonzalo de María, que yo tuve la suerte de verla a la obra. Yo la vi con este elenco, con María Merlino, con Marcos Montes, con Adriana Pegueroles. Bueno, todo un elenco de actores que han creado un mundo verdaderamente valioso, un mundo teatral. ¿Cómo se puede disfrutar? Por el complejoteatral.com.ar. Ingresás y la ves. No te la pierdas, es un consejo que te doy. No es teatro presencial. Bueno, ya sabemos, no vemos teatro presencial por ahora. Y esto nos duele, nos preocupa y nos ocupa. Camila Sosa Villada y la entrevista que a mí me gustó mucho hacer. Yo te pido, simplemente es un pedido, que la veas y que la escuches. Incluso se enoja conmigo en la nota, te aclaro, se enoja. Pero qué valioso lo que dice. La compartimos. ¿Cómo estás, Camilo? Osvaldo Quiroga en la televisión pública te saluda. Un gusto que estés aquí con nosotros. Contame cómo nace y cómo crece esta novela Las Malas, que obtuvo este premio tan importante. Te escucho. Bueno, el primer acercamiento que yo tuve con Las Malas fue a través del teatro, fue a través de una obra de teatro que se llamó El Cabaret de la Difunta Correa, que fue una obra que yo hice en el 2017, donde el personaje de la tía Encarna entraba al final de la obra a contar de qué se trataban los milagros
hablaba de los milagros que estaban al alcance de las manos y ella contaba cómo se había encontrado un niño ahí en el Parque Sarmiento. Yo intuitivamente creí o quise creer que alrededor de ese monólogo había material para seguir escribiendo. Entonces yo continué haciendo engordar esa historia, unas 40 páginas, suponte, de un archivo de Word. Luego con Juan Ford nos encontramos en el FILBA que se realizó en la cumbre en el 2018, porque compartíamos colección, la colección Escribir de Ediciones Documenta, y él me dijo que me quería editar en Rara Avis. Entonces, que le mandara lo más raro que yo tuviera. Y entre todos los materiales que yo estaba trabajando en ese momento, elegí el de la historia de la tía Encarna y sus amigas del parque. Y en un momento se llamaba La memoria del parque, porque además los árboles hablaban. Y se lo mandé al mes más o menos. Él me respondió y me dijo, sí, sigamos escribiendo, esto está muy bien, sigamos escribiendo. Y a finales del 2018 el libro ya estaba terminado. Juan Ford es un amigo talentosísimo. La tía Encarna existió, las travestis de Parque Sarmiento viven tal como vos lo describís. ¿Qué hay de información directa, ¿no? de este grupo y de todo esto tan, tan potente, tan dramático por momentos que narrás? Contame. No, la tía Encarna, si se quiere, es la mezcla de todas las travestis que yo fui conociendo a lo largo de muchos años, incluso hasta el año pasado. Son travestis que trabajan como madres también, que se dedican a adoptar travestis más jóvenes que vienen del norte, que vienen de otros países, que es algo muy tradicional además entre las travestis, esto de asumir un rol de maternidad con esas que se escapan de sus casas, que esas que son muy jóvenes, que recién están empezando a dar paso en la vida, llegan además completamente huérfanas, sin familias, sin afectos, entonces, bueno, si se quiere, así como los hombres sin cabeza son la síntesis de todas las cosas buenas de los hombres que yo he amado, tal vez la tía Encarna sea eso. De todas maneras, ¿sabes? Yo creo que eso de andar preguntando si las cosas existen o no existen, los personajes existen o no existen, es algo que ya a mí no me toca y me pone de mal humor, además. No, no te pongas de mal Para ser humor. No te pongas de para mal ser humor. honesta contigo, no, déjame, yo estoy en otro lugar. Yo, la verdad, al no tener conocimientos sobre escritura, porque soy una ignorante, por supuesto, soy una persona muy ignorante, No es no he así, hecho no, jamás no es siquiera, así, no es así. espera un segundo, yo no he hecho jamás un taller de lectura, yo separo el predicado del sujeto con una coma. Imagínate, cuando corrigen mis libros, los correctores de las editoriales dicen, ay, por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo pueden permitir semejantes errores y todo lo demás? Pero yo no estoy preguntándome ni estoy allí ni siquiera un poco, no, al no tener ningún plan de escritura, además, no soy una escritora que elucubre sus historias y tenga sus cuadernitos y sus datos anotados. Yo conozco otros escritores que hasta ponen post-its en una estera para recordar y para esto y para el otro. No, yo me meto al libro como una suicida y escribo sin ningún plan. Yo, bueno, no estoy allí, no estoy en esa pregunta ni en esa respuesta y ya no sé qué otras respuestas dar, porque además es una especie de obligación que yo tengo. Hace un par de meses encontré una respuesta que daba Alice Munro cuando le preguntaban si la vida de las mujeres era o no era autobiográfica.
ella respondía inteligentemente, es autobiográfica en la forma, no en el contenido. Claro. Eh, Eh, yo no te preguntaba si era autobiográfica para nada. Yo lo que digo, primero digo que escribís muy bien. Cuando vos decís que no es así, yo te podría poner el ejemplo de Roberto Ar, por ejemplo, a quien le decían que escribía mal y hoy Roberto Ar se lee como alguien central en nuestra cultura. Es decir, ¿qué significa escribir bien? Es muy relativo. Vos escribís muy bien porque creás un mundo. Ese mundo es un mundo que lo construís con forma. También sos una actriz, ¿no es cierto? Construís forma. No es que estés ahí a través de tu propia vida, estás ahí a través, sin ninguna duda, de la forma que construís. Esto es lo que quiero transmitir. Y creás un mundo, creás un universo. Pocos escritores pueden crear el mundo que creás vos, Camila. Esto lo pienso de verdad. Pocos escritores pueden crear ese mundo. Ese mundo lo tan... cierto es que, disculpa, lo cierto es que también son muy pocos los escritores que se han ido alguna vez a parar a una esquina con todo su cuerpo a vender su cuerpo a cambio de dinero y han tenido que exponerse a la violencia de la noche, a la violencia son pocos los escritores además que se paran del otro lado del mundo a mirar cómo funcionan las cosas, a ver qué clase de índole tienen las personas, sin poder meter mano en eso, sin poder participar directamente de la cultura, ni de una sociedad, ni de lo que sea. Eso sí, por supuesto, yo también lo creo. Lo que sí me permito reivindicar acerca de la mala escritura, acerca de escribir mal, yo creo que además es necesario quitarnos un poco de blancura, un poco de cosa inmaculada y sagrada que tiene la literatura y el lenguaje y ciertas regulaciones que vienen haciéndose desde hace muchísimos años, yo diría siglos, en torno a quiénes pueden escribir y quiénes no, y de, bueno, yo en las malas lo digo, además, algo así como, bueno, el lenguaje es mío, yo no, me llegó, me lo dieron, yo me lo apropié y lo voy a destruir como se me pegue la regalada gana, porque es mi derecho. Claro. Y por eso ganaste el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Con 67 novelas compitieron para ese premio. Lo ganaste porque creaste un mundo y crear un mundo no significa escribir como supuestamente hay que escribir. ¿Quién cuerno dijo cómo hay que escribir? Es ese universo que vos creás lo que tiene un enorme valor. Yo lo veo de esa manera. Y cuando digo o cuando vinculo la escritura con el cuerpo, no lo estoy vinculando con el cuerpo, que cada uno tiene su cuerpo, cada uno hace lo que quiera. Lo estoy vinculando con la pasión que tiene esa escritura. La pasión que vos ponés para escribir ese universo, que es un universo ficticio, es un universo literario. Que ese universo tenga vínculo con la realidad, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que ese universo, yo cuando leo el texto, digo, pero esto está vivo. Pero acá hay una pasión muy, muy fuerte, muy, muy potente. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que está vivo y que salen por las noches de ahí de adentro del libro y se paran al lado de tu cama y te miran. Yo creo que sí, que es un libro además que está cargado de cierta magia negra, de cierta maledicencia, por eso se llaman las malas. Yo lo escribí además estando muy enojada con una persona en particular con la que yo me había peleado en ese momento, de manera que tiene muchísimo resentimiento, además, está escrito a partir del resentimiento. Esto también reivindicando, así como reivindico la mala literatura, reivindico también mi resentimiento, que es el que me hace escribir libros o me hace hacer obras de teatro o me hace cantar eh, o me hace ser la persona que mis amigos buscan, que mi chongo busca, que buscan las personas
que me conocen. De manera que sí, yo creo que es un libro que Eh, tiene su magia negra ujú. puesta allí, como un vudú travesti. ¿Por qué resentimiento? Hablaste de resentimiento. ¿Por qué resentimiento? Resentimiento porque, bueno, porque yo he sido una persona que he sufrido, porque he sufrido muchísimo la persecución de las personas alrededor de la mía, porque sigo sufriendo, aún con todos los privilegios de los que yo dispongo ahora. Es decir, yo ahorita que tengo una vida, la estoy pasando mucho mejor que muchísimas personas en pandemia, que no son necesariamente travestis. Aún hoy yo sigo recibiendo determinado mal olor, determinada persecución que nunca, nunca, nunca termina, que es algo que va renovándose cada vez y va encontrando justificaciones nuevas para perseguir a las travestis. De manera que yo sí soy una travesti muy resentida, una travesti que está resentida y ha sido y es justificado. Yo no admito mucho, además, que se me cuestione al respecto. Estoy feliz, además, de tener esta nuez podrida dentro mío, que es la que irradia esas letras que a ti te han gustado tanto y que le ha gustado al jurado de Guadalajara y que le ha gustado a muchísima gente también. A otras supongo que le habrá molestado porque serán puros o porque serán personas que no conocen esa palabra en el vocabulario, pero no puedo no decirte que sí estoy resentida con el país, con las leyes de este país, con la policía de este país, con la política de este país, que ha sido la que ha orquestado un genocidio verdaderamente alrededor de nuestros cuerpos. Es fuerte lo que decís. Cuando hablas de las leyes del país, hablas de las leyes que discriminan, supongo, las leyes discriminatorias, las leyes que persiguen al otro, ¿no es cierto? ¿A esto te referís? Sí, pero incluso leyes tácitas que no necesitan ni siquiera estar escritas. Claro. Oye, yo tenía 19 años, tenía 18 años y yo iba al supermercado a hacer las compras. Y cuando yo salía de hacer las compras, tenía 3 patrulleros en la puerta esperándome, pidiéndome a mí mi DNI, intentando llevarme detenida. Además, a veces tenían que intervenir las cajeras del supermercado para que no me llevaran en un patrullero por ir a comprar un paquete de fideos que era para lo que me alcanzaba. Además, ¿entiendes? Leyes tácitas en torno a cómo se debe tratar a las travestis. De repente salías a la calle y niños de 11 años te insultaban y te decían cosas horribles. Yo recuerdo, mira, yo ya era conocida, yo ya había hecho carnes tolendas, había salido en los diarios, había sido cordobesa del año, había viajado por todo el mundo, había filmado Mía, yo qué sé, y decidí irme de la pensión en la que había vivido 11 años, alquilar un departamento y tengo patente la primera entrevista que yo hago con una inmobiliaria para alquilar un departamento y el hombre que me lo estaba mostrando me dice, mira, aquí nada de pollerita, nada de taquitos, nada de señores que te vengan a buscar a ti a las 3 de la mañana, nada de escándalo, aquí con el pelito recogido, o sea que yo para irme a vivir a ese departamento, porque además iba a pagar peso sobre peso, tenía que dejar de ser yo misma, porque a mí me encantan las Claro. minifaldas, me encantan los tacos, me encantan los hombres que me vienen a buscar de madrugada, y uso el pelo recogido solo para entrenar. Imagínate, las leyes que hay ya introducidas en el ADN de las Estoy personas. totalmente de acuerdo eh, con vos, totalmente de acuerdo con vos. Y la prueba de esto es que lo que vos contás es que te lo diga un nene de 11 años, es decir, ese nene ya le lavaron el cerebro, ya los padres, los milicos que te perseguían, que siempre fueron así. Yo viví la dictadura, siempre fueron así. A mi hermano lo pararon una vez y le cortaron el pelo porque se les dio la gana. Le cortaron el pelo. pero fíjate, perdóname, pero fíjate que terminó la dictadura.
La gente salió a festejar la democracia y a las travestis las seguían matando, las seguía Claro que matando la sí, policía. claro O que sí, sea, para nosotras la democracia llegó muchísimo tiempo después, claro que sí. cuando nosotras finalmente pudimos organizarnos y pudimos contarnos las unas a las otras qué nos había pasado, qué clase de dolores nos habían infligido, qué tipo de torturas nos habían hecho en las Claro. comisarías, cómo hacíamos para escaparnos de la policía, etcétera. Y yo te estoy hablando de hace escasamente 10 años. No te estoy diciendo hace 40, Claro, 45, 10 años. me hablas de algo que ocurre en plena democracia, de eso me hablas. O sea que no hace falta una dictadura, Exactamente. no hace falta una dictadura fascista para ser fascista, no hace falta, no hace falta. Está lleno de No, y fachos, ahora yo creo un Camila. poco que nos gobiernan los fascistas, yo creo que nos gobiernan esas viejas que van allí a la marcha anticuarentena, yo creo que ellas nos están gobernando ahorita. Ellas son las que dictaminan, ellos y ellas son las Claro, que dictaminan qué tipo de decisiones se toman en torno a cómo se resuelve una pandemia, a cómo se resuelve la ayuda social que pueden recibir determinadas personas que en este momento no pueden trabajar o nunca pudieron trabajar. Ahorita mismo nos está gobernando un nuevo fascismo que no necesita de la figura presidencial, que no necesita de diputados, ni de senadores, ni de absolutamente nada. Son esas personas las que determinan cuánto vale el dólar, cuánto se le puede dar como ayuda a una persona, si se jubila o no se jubila una ama de casa, si está bien o no está bien reparar históricamente a las travestis. Bastan ese tipo de discusiones para que ellas tomen la decisión, esas personas, de cómo va a avanzar este país. Bueno, imagínate Brasil con el avance Bolsonaro, de con Bolsonaro, con con Bolsonaro y el Bolsonaro. avance de la iglesia evangélica. Y la ultraderecha, ¿no? Pensando en Donald Trump, en Bolsonaro, toda esta manga de gente de la ultraderecha, es esto que vos describís en este momento, exactamente eso. Pero ahí está la fuerza de tu arte, ahí está la fuerza de tu arte, ¿no? Yo no te he visto como actriz, pero dicen que sos excelente. Contame algo de tu Soy trabajo muy como actriz. buena. ¿Pero y qué haces en el teatro? Contame eso. Mira, yo debuté con una obra en el año 2009, dirigida por María Palacios, que es una de mis mejores amigas. Ella estaba terminando la tesis para recibirse como licenciada de teatro y Ujú. me invitó a participar en una reescritura de Yerma de García Lorca, donde se nos había ocurrido que Yerma fuera trans, que ella en realidad que no podía tener hijos porque era trans. Claro. Y buscamos el apoyo de Paco Jiménez, que es, si se Oh, quiere, es un amigo, Paco, el de la cochera, es un amigo. Estuvo acá hace poco. El amigo claro, Paco. si se quiere, mi gran maestro, mi gran maestro de la actuación, pero también de cierta perspectiva para mirar el mundo, nos dijo, no, esto, Yerma sola no, ustedes hablen de todas las mujeres de Lorca, hablen de Doña Rosita, hablen de la novia de Bodas de Sangre, hablen de Yerma, hablen de Julieta del Público, hablen de Bernarda Alba, porque todas esas mujeres tienen mucha relación con las travestis. Claro, Entonces empezamos a armar una especie de recorrido de mis primeros pasos como travesti en el pueblo, y con personajes que yo iba haciendo, hacía 14 personajes adentro de esa obra. Eh, y con María teníamos pensado hacer 8 funciones, que serían 2 meses de función, una por fin de semana. A la primera función fueron 30 personas, a la segunda función fueron 60, a la tercera función la sala estaba llena, a la cuarta la gente quedó afuera, a la quinta ya tuvimos que hacer 2 funciones por fin de semana y así fantástico. empezó a hacerse un fenómeno que hacía mucho rato no pasaba aquí en Córdoba, al menos había pasado con otra obra histórica que fue Caramelo de Limón. Caramelo de limón, Y claro. luego y no había sucedido nunca más algo así de que la gente se volviera loca por ir a verla.
los periodistas cuando hacían reseñas acerca de la obra, hablaban del actor. Imagínate, decían, este actor, qué buen actor. Eh, yo tenía que además ir a los hoteles, hacíamos giras, y en los hoteles tenía que registrarme yo con mi nombre de varón, y me trataban de señor cuando bajaba a desayunar, cuando me cruzaba con gente, me decían, buen día señor, ¿cómo le va señor? Así vestida como estoy ahora. Tal vez no tan guapa, porque además acababa de salir de esa vida malsana que yo llevaba hasta ese momento. Entonces se produjo ese fenómeno en el que yo comencé a dar notas, entrevistas, y algo les gustó a ellos definitivamente. Yo continué, luego hice una obra que se llamaba Llórame un río, que era sobre Billie Holiday y Tita Merelo. Lo que nos había interesado era hacer como la mezcla del blues y del jazz y del tango que habían nacido a orillas de un río. Bueno, y salió muy bonita también, y así yo empecé a hacer obras cada vez con más intensidad, pero fíjate que en Carnes Olendas, sin existir todavía ni siquiera el matrimonio igualitario aquí en la Argentina, yo terminaba la obra desnuda. La gente se volvía loca. Camila, te mando un fuerte abrazo, pero muchas gracias por todo este tiempo que hemos conversado en la televisión pública. Un fuerte abrazo y nuevamente te felicito por tu talento como escritora, que es lo que he leído y me ha gustado mucho. Te mando un gran abrazo. Chao. Adiós. Adiós. Muy bien, cambiamos de tema y nos preguntamos qué nos recomienda el amigo Damián de Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a hacer una recomendación, una película que la verdad, más allá de que es maravillosa, tiene una realidad actual de este país. La película es La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que quizás hayas visto, pero las buenas películas se ven varias veces. Ahora te voy a recomendar un libro. Un libro que me ha pegado durante muchos años. He leído esta obra a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y va teniendo distintos significados. La obra del autor es Vasconcelos, Mi planta naranja lima. Tsetse elige una planta hermosa, que para él es la única que queda, su planta naranja lima. No se olviden de ver la película y leer este libro. Mi planta naranja lima. Disfruten. Les cuento brevemente sobre este libro que es Elogio del riesgo. Anne de Fourmantel, psicoanalista, filósofa francesa, escribió este libro que lleva por título Elogio del riesgo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En una playa, en la Costa Azul nada menos, dos niños se arriesgan y comienzan a estar en peligro de muerte, de ahogarse. ¿Qué hace Anne? Se arroja al mar, nada, salva a los niños, pero muere ella. Impresionante. Y el título del libro, Elogio del riesgo, no es una novela, por eso no estoy spoileando nada, esta es la historia de vida de Anne de Fourmantel. Es un libro donde de lo que habla es del riesgo, el riesgo de vivir, el riesgo de amar, el riesgo de animarse a tomar las mejores cosas de la vida, el riesgo de poder leer y entender y buscar en la lectura sentidos y posibilidades e interpretaciones. Un libro hermoso, Elogio del riesgo de Anne de Fourmantel, tenerlo en cuenta. Y te pregunto, ¿habrá este año Feria del Libro? ¿Cómo hacemos con los libros? ¿Tendremos una Feria del Libro? Bueno, vamos a caminar y encontrarnos con el presidente, no solo de la Asociación Argentina de Escritores, ¿no es cierto?, de la SADE, sino también de la Fundación del Libro. Sí. Alejandro Vaccaro, ¿cómo va? Qué gusto verte. No, por favor, el gusto es mío. Alejandro,
¿Va a haber feria del libro? Bueno, vivimos en el marco de una gran incertidumbre, ¿no? Esto ya no depende de la voluntad que nosotros tenemos, que sí queremos que la feria se haga en abril, que a fines de abril inauguramos la feria y estamos en esa felicidad que nos da la feria, pero bueno, esto depende de razones que nosotros no podemos manejar y dependemos también de que la autoridad sanitaria autorice o no la realización de un evento que sabemos que lleva a 1 millón de personas, y que hay un fin de semana puede haber 50.000 personas caminando horas en galpones cerrados, así que va a depender de la autoridad sanitaria que nos autorice. Ahora, a pesar de todo esto, el año pasado la Fundación del Libro pudo hacer mucho, a pesar de esto. Sí, nosotros reaccionamos rápidamente en cuanto se instaló el tema de la cuarentena y la imposibilidad de salir. Inmediatamente armamos una feria virtual y bueno, hicimos un programa en la TV pública que tuvimos la fortuna que vos condujeras junto a Cristina Mucci, donde participó el presidente de la Nación con un discurso muy alentador sobre la industria del libro. Y bueno, miles de personas visitaron la feria virtual que hicimos a través de las redes sociales. Así que reaccionamos rápidamente y después hicimos muchas otras actividades. La situación del libro es bastante dramática, ¿no es cierto? Por lo que ocurrió el año pasado, la pandemia, y por lo que sigue ocurriendo este año, ¿no es Sí, cierto? es dramática. Es dramática, realmente la caída en producción y venta de libros es alarmante. Ya veníamos mal, veníamos de 4 años donde realmente la caída había sido en picada. Pero bueno, la pandemia, y en esto no se le puede echar la culpa a nadie, la pandemia afectó todavía muchísimo más. Así que esperamos que este año haya realmente una recomposición de la economía argentina y por lo tanto, porque el problema de la industria del libro no es solo económico, no es solo familias que se quedan sin trabajo, que pierden sus ingresos, sus hijos, la educación de sus hijos, sino que es cultural, Osvaldo. Pensá los millones de libros que no se hacen y la imposibilidad que tiene la gente de adquirir conocimiento a través de los libros. Ese es un daño irreversible. No, y había ferias del libro que ustedes organizaban en distintas partes del país, que esto también era muy importante, porque no era solamente venir a la gran feria del libro, sino también tener otras ferias, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos organizando ya una gran cantidad de ferias en el interior y alentamos también la realización de otras, aunque no las organicemos, porque sabemos que la feria tiene un magnetismo muy especial, atrae un público que en general no va a las librerías, atrae un público donde está la semilla de futuros lectores, que es lo que nos interesa, crear lectores, ¿no? Porque el lector, más allá del libro que elija, siempre adquiere conocimiento, siempre, no tiene contraindicaciones el libro. Claro. Pensaba en algo muy, muy ambicioso que ustedes han emprendido, que son cursos. Esto me parece importante que la Fundación del Libro haga esto. Contame. Sí, esa fue otra de las reacciones que tuvimos frente a la pandemia. Organizamos los que denominamos cursos federales de la Fundación El Libro con el apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores y tuvimos la fortuna realmente de tener más de 1.000 participantes en los diferentes cursos que hicimos, donde estuvo Horacio González, Vicente Batista, Juano Villafañe, María Pía López, María Cristina Ramos, en fin, una cantidad de figuras de nuestra literatura que provocaron realmente un despliegue en la gente que enseguida se anotó para participar en los cursos. Y también organizamos conferencias gratuitas y ahí sí participaron miles de personas. Sí, miles, me consta porque me enteré, algunas cosas las seguí muy de cerca, ¿no? Porque también es cierto que el libro necesita también de todos esos apoyos. Digo, vos sos un especialista en Jorge Luis Borges, vos dando un seminario de Borges, también llamás la atención sobre la obra de Jorge Luis Borges. Entonces la gente va y busca o lee por primera vez, a lo mejor, a Jorge Luis Borges. O sea que todo esto que hace la Fundación del Libro tiene que ver con el libro.
Y esto es muy Bueno, importante. es nuestro objetivo central, ¿no? La difusión del libro. No es solamente la feria del libro. Y además, Osvaldo, democratizar la cultura. O sea, nosotros trabajamos arduamente para que el libro llegue a todas las instancias, a todas las capas sociales. O sea, la Fundación El Libro ya no es solo la organizadora de la feria, es la gran promotora de que el libro en la Argentina tenga un lugar, y un lugar importante, insisto, y que llegue a todas las capas sociales. Eso nos preocupa. Y trabajamos mucho para ello. Una línea sobre la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, la SADE, ¿Qué te propones este año? La SADE acompañó el año pasado con la pandemia todas estas actividades. Nuestros escritores se organizaron los que denominamos talleres de lectura. Tuvimos el apoyo de algunas instituciones que nos aportaron fondos para que nuestras filiales, nosotros tenemos 70 filiales en todo el país, o sea que somos una entidad eminentemente federal, nucleamos más de 5.000 escritores, y en cada una de las filiales, en cada una de las 70 filiales, se organizaron grupos de lectura con diferentes libros, y realmente ha sido un éxito realmente increíble. Estamos muy satisfechos. Digamos, este tema de esta novedad de la cuarentena nos ha aportado una gran novedad, que de golpe ser federal es mucho más fácil porque se hace a través de la tecnología, y de golpe estamos charlando con la gente de Jujuy, con la gente de Catamarca, con la gente de Santa Cruz, y ya hasta nos parece natural. Bueno, en los cursos que organizamos hubo gente del exterior. En el caso del curso de Borges, con más razón por lo que representa a Borges como figura internacional, pero hubo gente que se anotó para participar de Estados Unidos, de Perú, de Chile, de España, increíble. Ahora, qué impresionante cómo sigue creciendo Borges, ¿no? En todas partes del mundo. Mira, yo siempre digo una cosa que después un poco me arrepiento, pero viste que de Gardel se decía cada día canta mejor. Cada día ¿no? canta mejor. Cada día escribe mejor, Borges. No hay con qué darle. Yo le iba a citar a Gardel. Mira qué increíble. Después me van a criticar por esto, pero No, cada día escribe mejor, Borges. Alejandro Bacara, como siempre, un placer. No, muchas gracias. Muchas Al contrario, gracias. el gusto es mío. Nos vamos con una recomendación. ¿Quién y qué recomienda? Lo vemos. Hola Osvaldo, aquí en la otra trama. Y hablando de libros, muchos han llegado a mis manos, pero hay uno que es muy especial por la relación que tuvimos de hacer. Hicimos más de 60 funciones juntos con Facundo Cabral, en aquel recordado Garay esquina Cabral. Fue editado en Córdoba un libro por un periodista que se llama El último libro de Facundo Cabral. Me cita en varias oportunidades, por eso tiene mucho que ver conmigo. Las películas, amo el cine, pero me gusta la cosa nostálgica, familiar. Vos, La sombra del amor, que hace un toquecito en cada sentimiento de nosotros. Vamos a charlar mucho más seguramente en otra oportunidad. Nos vemos. Hay que leer a Luisa Valenzuela, notable escritora realmente, la he leído toda la vida, pero ahora me impactó mucho encontrarme con El Mañana, porque si bien la escribió hace unos cuantos años, cuando uno lee la novela ahora le parece que lo hubiera escrito ayer. Muy impactante eso. Enseguida vamos a conversar con Luisa Valenzuela, pero antes al hueso con el talentosísimo, el gran director teatral y también actor, ¿no es cierto?, que es Pompeyo Audibert. Al hueso es una obra de Santiago de Geusus, dirigida por Pompeyo Audibert, con Julieta Carrera, Claudio Dapasano y Malena Sol, de un elenco impresionante. Y es la historia de dos hermanas, ¿no? La gran casa familiar donde vivieron, la están demoliendo. Y bueno, todo lo que ocurre allí, ellas deambulan entre muebles viejos, entre escombros, recuerdan un pasado incierto, lleno de pasiones, y cuando cuentan su historia también encuentran la llave para liberarse de un trauma histórico que no lo vamos a contar. Pero claro, está el talento impresionante para mí, ¿no? Impresionante de Pompeyo Audibert.
el gran Pompeyo Audivert. Pero ahora quiero saludar a esta escritora que tanto admiro, que es Luisa Valenzuela. ¿Cómo estás, Luisa? Osvaldo Quiroga te saluda. Muy ¿Cómo bien. estás? Bueno, Bueno, te agradezco muchísimo tus generosas palabras, Osvaldo. no, bueno, Bien, pero gracias, y gracias la por verdad que, invitarme. además de que la novela me fascinó, además de eso, me impresiona cómo describís la realidad contemporánea, o algo de la realidad contemporánea. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a mí me impresionó mucho, te confieso, cuando la empecé a mirar un poco por las pruebas, por la reedición, y de golpe me atrapó y la leí como si la hubiera escrito otra persona. Al punto que escribí un microrelatito que dice: leí mi novela como si la hubiera escrito otra, ahora no me animo a mirarme en el espejo. El espejo, porque no... Es muy raro, sí, lo sentí así. Y es una novela que cuando apareció, yo la negué mucho, no la quería ni ver, porque yo salía de una meningitis muy feroz, así que también en ese momento tuvo algo de premonitorio. Estos encierros, estos arrestos domiciliarios, yo estaba después en una internación domiciliaria. Así que te cuento que es una cosa muy, muy premonitoria ya en ese momento. Y ahora viene toda esta otra historia política, digamos, que está ahí. Una novela donde el tema de la mujer, el tema de la arbitrariedad, el tema, bueno, de la violencia, todo esto está muy, muy presente. ¿Qué podríamos contar de la novela El Mañana en esta reedición, ¿no? Que creo que la hizo Interzona? ¿Qué nos podrías contar? Lo que te puedo contar al respecto es la cuestión de la carta de navegación. Porque habiendo visto esta cuestión que vos mismo remarcabas de la premonición, yo creo que todo escritor, toda escritora que está realmente atento a lo que es el hecho literario, la creación, en el momento de la creación, tiene las antenas aguzadas y pesca cosas que están en el aire. Y a veces están en el aire muy prematuramente. Y uno personalmente no se ha dado cuenta y lo está volcando en la escritura. Y eso me pasó evidentemente con El Mañana. Pero otra cosa que me pasó es que yo interrumpía esta novela muchas veces, no sabía para dónde ir, la dejaba, me iba de viaje, tenía que dar conferencias, escribí otros libros, tardé 7 años, más de 7 años en escribir. Y me costaba mucho retomar ese ambiente, retomar ese hilo, que tenés que pescarlo el mismo, no podés empezar a inventar las cosas. Se me ocurrían 1000 ideas para seguir. Esas 1000 ideas para seguir que se me iban ocurriendo, que son buenas, pero no eran eficaces para eso que yo quería, están en esta carta de navegación que me publicó Interzona como un cuadernillo suelto, que me imagino que has recibido, que va contando todos los distintos finales que fui tanteando para ver por dónde avanzaba, y cuenta una historia que me llamó la atención, que es la del narrador. Acudí a una voz externa para saber de dónde viene esa historia. Y esa voz externa además tiene otro narrador por encima, que es la zona. Porque algo que me preocupa mucho a mí es de dónde vienen las historias. Uno le siente que ya están escritas en algún lado, con mucha suerte, ¿no? Y con mucho esfuerzo para irlas excavando desde su profundo yacimiento, digamos. Y otra cosa maravillosa que se dio ahora es esta idea que tuvo Luciano Páez, el joven editor de Interzona, que fue de armar el segundo encuentro de escritoras, porque viste que en el primer encuentro en la novela están en un barco, claro, y los asaltos, toman las tropas de asalto y las llevan presas, las acusan de terroristas, les plantan armas, las acusan de todo. Y ellos estaban discutiendo lo que es el lenguaje, si hay un lenguaje o no de la mujer. Es un debate que sigue abierto. Entonces se retomó ahora en un segundo encuentro y se hizo un gran video con 17 escritoras comentando su posición ante la idea esta. Qué fantástico, ¿no? Porque de alguna manera lo que transmite este texto, como otros textos tuyos, ¿no? Que yo creo que debes llevar escritas unas 30 novelas, ¿no? Es como un mundo enrarecido, ¿no? Realmente vivimos en un mundo enrarecido. ¿Cómo lo ves vos? Sobre todo en este momento, ¿no? Con la pandemia, con lo que ha ocurrido en Estados Unidos con este personaje llamado Trump, sí, con lo que ocurre en la cosa del racismo, todas las persecuciones injustas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves la relación con la palabra en un mundo donde existe una falta, casi te diría, absoluta del valor de la palabra, ¿no? La posverdad, por ejemplo.
Absolutamente, qué buena pregunta, qué tremendo. Es una lucha que he estado entablando de alguna manera, de una forma unipersonal, pero no sé decididamente la única en esta que estoy de hacerla, contra esa cuestión de las falsas noticias, el creerte todo, el no poder digerir una noticia, no te darte tiempo para analizar, para ver el lenguaje desde dentro. Entonces yo creo que sí es algo que aporta la literatura. La literatura, la frecuentación de los buenos libros te enseña a no dejarte engañar por el lenguaje, a leer entre líneas, a ver los metamensajes, a descubrir lo que está pasando por detrás. Y eso es lo que nos falta en este momento, nos falta poder de análisis, de crítica, y tragamos todo lo que nos dicen. Y nos mienten mucho más de lo que nos dicen la verdad, ¿no? Sí, también esto ha resentido y ha perjudicado mucho al periodismo, ¿no? Uno extraña esos textos tan bien escritos que me parece que últimamente escasean. ¿Cómo lo ves vos? Uno extraña sobre todo la no intervención directa, sí en las columnas de opinión, pero no en la noticia diaria. Uno extraña esta imparcialidad teórica, que siempre hay una cierta parcialidad, pero cierta, ¿no? En la elección de la noticia, en el titular, pero no por tomar una posición francamente, decididamente, muchas veces mentirosa, sin decir que es la posición del periodista, ¿no? Ah, ¿No? exactamente. Es realmente una corrupción del periodismo en sí, ¿no? Da tristeza nuestra labor que siempre fue tan linda. Exactamente, yo creo que da tristeza eso. Desarrollaste una tarea ejemplar al frente del PEN, ¿no es cierto? Bueno, seguís trabajando dentro de todo lo que tiene que ver con los escritores. Sí, estoy muy orgullosa, pero muy orgullosa, te confieso, porque ahora ya no soy más presidenta, menos mal, de haber armado un comité estupendo por la libertad y la responsabilidad de la palabra, precisamente lo que estabas hablando recién, ¿no? Es un comité de gente muy, muy valiosa. Leopoldo Castillo es el gran poeta, María Cachiray, Adolfo Colombre, Mirta More, Carlos Escliar, que es el actual vicepresidente de PEN Argentina y es una mente brillantísima. Entonces organizamos este ciclo de diálogos sobre los distintos temas en la responsabilidad de la libertad de la palabra en las distintas temáticas, ¿no? En el periodismo, en la política, en la poesía, en la educación. Muy, muy interesante, muy fascinante, sobre todo porque habla de este concepto de libertad sin responsabilidad. ¿Qué es eso? Eso no es libertad. Entonces dicen, no, abusan de nuestra libertad porque nos quieren confinar, qué sé yo. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Salís a contagiar a todo el mundo? Claro. La palabra libertad conlleva en su definición de la Real Academia Española la palabra responsabilidad. Porque la libertad termina donde empieza la libertad del otro. Es asumir la responsabilidad. Tu libertad es asumir tu responsabilidad. Por Entonces, supuesto. eso es lo que estábamos combatiendo ahora desde PEN, que me parece muy, muy valioso, muy oportuno, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Estás escribiendo qué? Porque siempre estás escribiendo. ¿Ahora qué estás escribiendo? Me casaste viva. Te confieso, algo te cuento. Te decía que cuando salió el Mañana, son dos temas del Mañana que no fueron pensados por eso, pero cuando apareció el Mañana yo salía de esta meningitis, y de la meningitis estuve un mes y medio como en coma, salí muy mal, y muy, sobre todo, muy anedónica, no se me ocurrió una idea, no iba a escribir más, no podía escribir más, y dije, bueno, no importa, tengo mucho escrito, ya está. Y un buen día empecé a escribir, y es la sensación de cómo escribir esto, cómo escribir, pero cómo entender el mundo sin escribirlo. Yo no sé entender sin escribir. Qué fascinante. Casi sin escribir. Me fascina esto que acabas de decir. No sé entender el mundo sin escribir. Sin escribir. Entonces yo escribo Octavio Paz decía para poner orden en el caos. Yo escribo para ordenarme a mí misma, para poder ver un poco, captar. De hecho, viste, uno capta más de lo que capta. Entonces tampoco entendés a medias. Pero, y de ahí fui desarrollando un largo texto y quedó durmiendo. Después me publicaron una parte en la Fundación del Sur, el querido Carlos Bruch, que desgraciadamente perdimos hace poco, que se llama La Cortina Negra, porque tuve una alucinación, en fin, esa historia. Entonces, ahora retomé
Esa era la peste. Mi virus, mi meningitis que era viral, era el N1H1, me entero ahora. Era esa pandemia del 2010, 2009-2010, que mutó en mí, además, me eligió a mí como... Claro. Hizo claro. mal, hizo muy mal, te diré que hizo muy mal en elegirme a mí. Perdió el virus, porque he descubierto a raíz de todas estas investigaciones que yo no contagio. Hubiera contagiado a Dios y María Santísima, pero estaba esparcido por todos lados. No, hay mucha gente que no contagia. Entonces ese virus murió conmigo, esa mutación. Murió en mí, yo no morí. Luisa, bueno, el hecho es que sí. ahora estoy escribiendo la segunda parte de esta pandemia, es la Bien. segunda parte de este libro. Perfecto, fantástico. Luisa Valenzuela, te envío un fuerte abrazo, te felicito por el mañana, como todo lo que escribís, Gracias. siempre uno se lo devora. Muchas, pero muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Osvaldo. Disculpame que me voy por las ramas. No, al siempre. contrario, no te vas por las ramas, me encantó. Me encantó hablar con Luisa Valenzuela. No hay más tiempo, me dicen que no hay más tiempo, me dicen señas, no se imagina lo que es esto. La cucaracha, esto se llama cucaracha. No hay más tiempo, bueno, no hay más tiempo. Nos reencontramos en 7 días en la televisión pública y muchas, pero muchas gracias por elegir en pleno verano otra trama. Muchas gracias.